Vamos a empezar. Buenas tardes, bienvenidos a una tarde más de diálogos. Ahora vamos a platicar sobre antropología histórica y tenemos aquí al querido maestro Colín, un gusto saludarle, y a la ¿Qué doctora tal? Marian Mendoza. Doctora, un gusto Hola, saludarla. buenas tardes. Eh, Maestro Colín, nos gustaría, por favor, si nos podría presentar a la doctora que es egresada de la licenciatura en Antropología Histórica. Quiero creer como primera generación, segunda generación, algo así. Sí, cómo no. Marian, ¿te acuerdas qué generación eres? Ay, Dios, era yo 2009, no, 2008, 2013. Sí, sí, ella representa la séptima y octava generación de antropología histórica. Hace poquito, ¿verdad, Marian? Bueno, Hace unos mesecitos. sí. Apenas. Quiero presentar a Marian porque Marian estudió la carrera de antropología histórica, presentó una tesis interesante en aquel entonces sobre la política educativa, pero en relación a las artes. ¿Te acuerdas? Y Sí. había una especie de intención de generar esta articulación entre la política educativa y las políticas culturales. De qué manera las relaciones entre la política cultural y la política educativa estaba involucrada, sí o no, en la cuestión de las artes, ¿no? Y ella demostró que efectivamente hay una desarticulación muy clara entre los sectores de la política educativa y las políticas culturales, tomando en cuenta el problema y el sector, la sectorización de las artes en términos de un programa general a nivel básico. De ahí vino ya una propuesta interesante que ella amarró y que trabajó muy bien en su tesis de maestría y doctorado, pero ahora lo va implementando a partir de dos experiencias. Una que tiene que ver con un nivel profundo de análisis y de reinterpretación de la política educativa de finales del siglo XX y principios, o más bien a la mitad del siglo XXI, donde ella habla del discurso, de legitimación, de gobernanza y sobre todo haciendo un análisis profundo de los antecedentes históricos y la reacción que tuvieron los elementos neoliberales en las políticas del Estado. Entonces, a mí me gustaría mucho que nos presentara en un primer momento cómo es que desde la concepción de la antropología histórica, lo que tú armaste, empezaste a generar un problema. Primero, la identificación del problema a partir de las experiencias de antropología histórica. Sí, muy buenas tardes y muchas gracias por esa introducción. Bueno, cuando yo inicié de entrada con la carrera de antropología histórica, yo tenía bastante claro que quería enfocarme hacia hacer una investigación en relación con las artes, pero exclusivamente yo me empecé a dar cuenta a través de tanto de experiencias, tanto personales como también cuestiones académicas y de las diferentes experiencias, como bien menciona, ¿no? Que fue perfilando en la construcción del objeto de estudio. Me di cuenta que la problemática de las artes, sobre todo aquí en México, porque también hay que ser claros en cuanto a la delimitación espacial de nuestros objetos, y ahí fue cuando yo me di cuenta que había unos vacíos y bastantes problemáticas en el sector de las artes, pero como bien mencionaba el maestro Colín, a nivel básico, ¿no? Uh Y de -huh. ahí se formularon mis preguntas, ¿no? A raíz de, por ejemplo, ¿qué se le está enseñando a los niños, ¿no? Eso de entrada, ¿no? Cómo ellos están concibiendo las artes y también ya no solo en cuestión de la experiencia de los propios alumnos, sino ya más allá, ¿no? En un nivel más macro acerca de las políticas, ¿no? Más bien que cómo se están construyendo las políticas en cuestión de educación artística para niños, ¿no? Entonces, a través de experiencias que a mí la verdad es que todas me nutrieron mucho, pero también cabe mencionar
que las experiencias de vida cotidiana, acerca de teoría de los hábitos, me acuerdo que justamente lo daba el maestro Claro. Colín, acerca de las representaciones y así como otras, fue justamente que yo me fui dando cuenta que el problema, sí, como bien les decía, si bien se va dirigiendo hacia los alumnos, incluso se realizó un trabajo etnográfico en tres diferentes tipos de escuelas, ¿no? Una pública, una de tipo más privado, pero que no conformaba parte de eh, ¿cómo se podría decir? Como dentro del sistema como educativo como tal a nivel público, sino era más bien como que se estaba ofreciendo de manera extracurricular y también en otra escuela que pues que se ofreció en la Universidad Veracruzana desde ya tiene como casi 30 años, que es el CIMI. Entonces ahí yo me estaba dando cuenta acerca de las diferentes experiencias, ¿no? Como también hay una necesidad de tanto de los padres de los estudiantes, de querer ellos mejorar, o sea, porque no nada más es un interés personal, sino también de que ellos ven la importancia de la educación de las artes, ¿no? Para niños. Entonces, pues bueno, a raíz de eso y con las diferentes lecturas que habíamos tenido a lo largo de la carrera, yo me quise enfocar desde los estudios de coloniales y con diferentes tipos de enfoques, y ahí me di cuenta también que ya tampoco era un problema nacional, nada más, sino ya también era una cuestión hasta de manera internacional de la cuestión de cómo hay ciertas que le llaman competencias o conocimientos, habilidades que se forman dominantes en los currículos y cómo esos currículos también se han ido diseminando y hasta homogeneizando de cierta manera alrededor del mundo, ¿no? Entonces ahí es donde a mí me despertó mucho el interés, eh, que estuve yo trabajando bastante sobre este tema y definitivamente la antropología histórica me hizo darme cuenta que que no solamente este tipo de políticas culturales, que también se le pueden denominar a este tipo de políticas educativas enfocadas a lo artístico, ¿no? Que terminan conformando no solamente en el imaginario, ¿no? De esta, pues de este tipo de sociedad mexicana, sino que también permite la creación de identidades, ¿no? Entonces, a partir de ahí, despertó muchísimo mi interés en continuar estudiando este tipo de temática, pero ya también me quise centrar más en la cuestión de la política educativa. Muy Claro, bien. uno pensaría, perdone, uno pensaría que cuando hablamos de política educativa o políticas culturales, uno pensaría que existe como un organigrama en el cual se llevan actividades que ya se tienen programadas y se dice únicamente se implementa qué clase de música, ¿no? Para de tales a tales edades en tal flauta transversal, escuela secundaria, ¿no? Flauta, una flauta dulce. Y ahí se queda, ¿no? La educación artística. O a lo mejor si la carga laboral de los maestros le permite, pues clases de dibujo, ¿no? O contratan a alguien externo porque sé que para el caso de Jalapa existen algunos grupos de estudiantes de música o de dibujo que van a algunas escuelas, hasta sea primarias, generalmente públicas, primarias o secundarias, en las que algunas horas de determinados días imparten una clase extra, ¿no? Extracurricular. Pero eso es como que hasta donde termina la clase de la política pública, por ejemplo, para diseñar actividades artísticas en el ámbito escolar, ¿no? Porque ni siquiera viene dentro del plan de estudios, ¿no? Es como un extra, vamos a hacerlo extra, ¿no? No se tiene contemplado. Otra cosa que he visto y que yo lo he pensado mucho, lo he platicado con algunos con amigos que son directores de escuelas, digo, oye, ¿aquí qué pasa? Dicen, mira, tenemos una carga y carga y carga enorme de trabajo y nos piden
Ahora, con esto, sí tener actividades artísticas, pero además hay que enseñar las demás materias, ¿no? Y posteriormente, y por si fuera poco, ahora ya vamos a tener que ser psicólogos, ¿no? También tenemos que ser psicólogos, o sea. Y entonces el maestro se vuelve un todólogo, ¿no? O sea, esa política pública, de volver al maestro un todólogo, y para que al final de cuentas son 30 niños que tienen en un aula, quienes les va bien y solo de un nivel, porque en las zonas rurales y semirurales es un maestro que todos los niveles, ¿no? Y tiene que tener todos los contextos familiares, son totalmente diferentes. Y entonces allí, si no se hace un análisis exacto de de qué comprendemos como política pública o como un ejercicio ¿no? Eh, una política educativa en especial, estamos hablando de cosas totalmente diferentes cuando la federación dice esto es una política educativa y el maestro dice no, es esto otra política educativa, ¿no? ¿Quién lo dice y cómo lo recibimos, ¿no? En este caso. Sí, exactamente. Aparte de esa problemática, creo que en ese sentido fue lo que yo me di cuenta de que las autoridades, no solamente nacionales, sino también internacionales, realmente no han puesto como una atención realmente especial a darle una prioridad dentro de todos los planes de estudio y curriculares justamente a la cuestión de la educación artística y mucho menos conciben la idea del arte que también conforma parte de la identidad y del patrimonio. Muchos lo ven como, por ejemplo, mencionas, ¿no? En algunos lugares más alejados como del urbano, ¿no? Que tienen sus propios usos y costumbres y lo ven como de una manera, ¿cómo les explico? Como que lo ven como que sí forma parte de su patrimonio, pero también lo ven como con una carga económica también, ¿no? Más allá de decir, bueno, vamos a integrar todo eso dentro de un plan de estudios como más generalizado para que todos los niños puedan conocer acerca de su patrimonio, sino como que se ve un poco más desplazado, ¿no? O sea, no se busca generalizar. Entonces también me parece que aquí es donde justamente hablamos, ¿no? Acerca de nuestro papel como antropólogos históricos, también de demostrar eso, ¿no? Que lo cultural no nada más permea solo en lo rural, como se ha venido también cuestionando, ¿no? Dentro de Ujú. las debates, ¿no? En cuanto a la antropología o también en cuanto a ciertos grupos étnicos, sino más bien es tratar de ver lo cultural que va ligado, relacionado con otros enfoques como lo político, lo social, lo ambiental, lo económico, incluso hasta lo administrativo, ¿no? Entonces, me parece que eso ha sido lo que yo he tratado de realizar con mi trabajo y que pues me ha gustado mucho como en este tipo de espacios también tratar de dar diferentes visiones e ideas acerca de lo cultural, ¿no? Que lo cultural no se cierra únicamente, exclusivamente a lo antropológico, que no, sino que Claro. puede ser analizado y visto desde diferentes tipos de disciplinas, ¿no? Que no están peleadas, al contrario, me parece que tanto lo inter como la trans, la multiculturalidad, perdón, y transdisciplinariedad me parece importante y está pues vigente más que nunca. Creo que eso ya no está a debate y en ese sentido creo que debemos abrirnos a ese abanico de oportunidades o como le llaman a esas cajas de herramientas, ¿no? Para poder analizar lo cultural. No, y sobre todo la divulgación, porque a veces, yo lo comentaba en la charla anterior que tuve con la maestra Blanca, que de pronto la academia se queda en la academia, ¿no? Y algo que el maestro Colín siempre lo platicamos, recuerdo algunas veces en el aula, cuando tuve la oportunidad de ser su alumno, de que también nos lo recalcó de que no solo quedarnos en el aula, ¿no? Sino salir afuera, al exterior, ¿no? Y cómo le explico a doña Juanita, que a la de los antojitos, a la de la verdulería, ¿no? Ah, mira, es que esto se trata de política cultural, o esto es antropología histórica, ¿no? O este concepto, esto es patrimonio, ¿no? ¿Cómo se lo explico? Porque entonces esa desconexión que de alguna manera pareciera evidente, o sea, pareciera ser palpable incluso que existe, que la academia solo es la academia aparte y la sociedad es otra cosa, ¿no? O la sociedad solo es el objeto de estudio.
Es como que muy diferente. Y por otro lado, también estos espacios sirven para poder platicar y aclarar que cultura no solo es el que bonitismo, lo que se ve bonito y lo que hay en los días festivos, ¿no? En las escuelas, sino que además es más que eso, ¿no? Que no solo es ni tampoco el apellido de la Secretaría y Cultura, ¿no? O con un despacho que está por allí en el fondo del Palacio Municipal. No, no, no. Entonces, sino que es otra cosa más importante, ¿no? Porque sí nos involucra y tenemos que involucrarnos de alguna manera en esto, en compartirlo, compartir nuestras inquietudes, platicar al respecto, ¿no? Y ver de qué manera, a ver, sí, esto es cultura, pero también qué tipo de expresión cultural y simbólica estamos consumiendo y cuál es la que no queremos, porque cultura, el día del 10 de mayo no va a ser siempre el ratón vaquero y después vamos a poner narcocorridos, ¿no? Por ejemplo, por decir algo, ¿no? O sea, algo se me ocurre, digo. Sí, por supuesto. Me parece que creo que ya está de cierta manera como superada esta idea de que solamente los antropólogos nos dedicamos única y exclusivamente a lo que es la noción de cultura. Creo Ujú. que justamente, como lo mencionabas y como lo estábamos comentando, que se han abierto diferentes tipos de problemáticas que no se ciñen únicamente a lo cultural, sino más bien de cómo podemos nosotros apoyarnos también de otro tipo de disciplinas para poder nosotros realizar nuestro trabajo, pero que no necesariamente implica que que peligre la carrera como tal, ¿no? La disciplina como Sí, tal, sino nada más es como tratar de apoyarse, ¿no? Y eso me parece muy importante y dejarlo bastante en claro, porque incluso sigue habiendo esta concepción, ¿no? De que de mucha gente, sobre todo investigadores, profesores, de que ven hasta con recelo el hecho de que un estudiante, por ejemplo, en mi caso de antropología, que pudiera yo meterme al campo de la ciencia política, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero me parece que ha abierto muchas posibilidades, ¿no? Y una mayor flexibilización también en otros diferentes espacios, me parece. sí. Maestro Colín, ¿quería mencionar algo? Sí, me gustaría participar en ese sentido lo que acabo de decir Marian y Rafael. En primer lugar, las políticas públicas pertenecen al común, no están cerradas a la Secretaría de Educación. Tampoco la dimensión política está cerrada a los organismos políticos. Es decir, ni una ni la otra tienen el rollo del patrimonio, no son patrimonialistas de ello. Y en ese sentido yo quisiera señalar algo que ya mencionó muy bien Mariano. Caso concreto, si hay un elemento importante dentro de la regulación de la política educativa en torno a la eficiencia, la equidad y el acceso al sistema educativo, la pregunta número uno para mí sería, ¿dónde queda en este caso las políticas públicas educativas dentro de las normas que diseñan, ejecutan, organizan, caso concreto, la formación de los derechos culturales? Primero. Segundo, ¿dónde queda el papel de los ciudadanos en las dinámicas internas, no solo de las disciplinas, no solo de la Secretaría, sino también del papel político que debe entrar en las ideologías, en los valores y en las relaciones de poder? Yo creo que aquí ya entramos a un elemento importante. ¿Cuáles son las relaciones de poder en las políticas educativas en donde las comunidades, como decíamos, tienen participación tanto en los sistemas locales como también los sistemas disciplinares? La educación debe tener tres relaciones. Uno, la comunidad, la familia y la disciplina. Si los tres no son elementos transversales, la política educativa deja fuera dos cosas. Uno, los derechos culturales y dos, la democracia. La democracia es importante en la formación ciudadana. Y una de las cosas que yo siempre les he comentado desde la primera generación es que la antropología histórica debe atender primero a los sujetos ciudadanos, a los ciudadanos primero. Los ciudadanos son los que se están formando la disciplina, no al revés.
no es la disciplina en la que se forma en la ciudadanía, sino son los ciudadanos los que están adquiriendo los aprendizajes para entrar a los procesos políticos de democratización, de formación política y de conceptuación, digamos, ciudadana. Tenemos que trabajar en el terreno de la disciplina o la interdisciplina, pero también en el terreno de la política ciudadana. Entonces, las políticas ciudadanas deben tener esa eficacia, digamos, horizontal, no vertical. Y ahorita lo que hemos visto, el caso concreto de la tesis de Marianne, pues efectivamente tenemos una idea tradicional vertical de que las políticas educativas las define efectivamente un grupo de ciudadanos atados al mercado, atados a la iniciativa privada y atados al poder. Entonces, ¿cuál es el elemento formativo que tenemos, caso concreto, las ciencias sociales, para atender la propuesta de democratización? Pues es entrar ya al terreno político. Por eso entramos a dos elementos en las ideas de la antropología histórica: políticas culturales y patrimonio, porque el patrimonio no está en función del acceso de la patrimonialización del INAH o de Bellas Artes o de los pueblos mágicos, sino hay otras formas de conceptuación para formar lenguajes, ideologías, mentalidades desde otra perspectiva que solo los antropólogos históricos en este momento están formando y están reestructurando, porque lo veo en todas las tesis. Hay una reestructuración dentro de la antropología histórica para hablar de cómo el ciudadano se forma en la comunidad, se forma bajo otros patrimonios y sobre todo empieza a idear futuros posibles. Yo estoy viendo ahora que la antropología histórica está entrando a futuros posibles de imaginación y, por qué no decirlo, de otro imaginario político ciudadano. ¿Cómo lo ven ustedes, compañeros? Pues de hecho, justamente qué bueno que tocas esta parte, Colín, porque digo, ya metiéndome ya en la cuestión de mi formación a nivel posgrado y justamente continuando con esta línea de las políticas educativas, justamente en esta última tesis que yo realicé, yo me centré en la noción de gubernamentalidad de Michel Foucault. Y justamente tiene que ver con esta cuestión, como mencionas, acerca de las racionalidades, de las lógicas en el arte de gobernar, ¿no? Esto diciéndolo de una manera bastante concisa, pero que realmente yo quise ahondar más allá, de verlo más allá de una lógica nada más o verlo nada más de una racionalidad, para trasladarlo en la cuestión de lo ideológico y también en la cuestión de la identidad. Fue lo que a mí también me pareció bastante acertado desplazar cómo la manera en la que se van construyendo las políticas educativas, porque finalmente el objeto es regir, es gobernar y justamente modificar el comportamiento y la conducta de, como dices, de los ciudadanos, ¿no? En torno a lo educativo, ¿no? A partir de qué conocimientos, de qué habilidades, a partir de qué diferentes tipos incluso de creencias, ¿no? Entonces a mí justamente es lo que me llamó mucho la atención y cómo a partir de las políticas que ahorita nos están rigiendo, ¿no? También están concibiendo a una forma específica de sujeto, ¿no? Y la cual también eso contradice con las prácticas también de los propios ciudadanos. Claro. Sí, hay algo que nuestro colega mencionó sobre la democratización, ¿no? Eh, y está claro que el suelo en todos los terrenos, sobre todo epistémicos, el terreno no es parejo para todos, ¿no? Cuando hablamos de democratización, se me ocurre pensar que debemos de contar cada individuo con las mismas herramientas y las mismas posibilidades para poder llamarle democratización, ¿no? Para poderle llamar democracia. Es decir, si la política educativa o la gobernanza, o llámese cualquier otra edicto de gobierno, por ejemplo, no diga, pues a ver, que hay y retomando un poco a lo que mencionaba en mi tesis, por ejemplo, yo hablaba del paréntesis, yo hablaba ¿por qué no me gusta el narcocorrido, no? ¿Qué es lo que dice el narcocorrido?
Y ya después de eso me puse a investigar y llegó a la conclusión, bueno, existe porque a alguien le funciona, a alguien le gusta el mensaje, etcétera. Bueno, ok. La presidenta dijo alguna vez, ¿no? Hace poco, vamos a prohibir. Ajá, y solo es prohibir y luego ¿qué? Dejas un vacío. ¿Qué propones a cambio, no? Ok, no solo es que el mensaje llegue a las poblaciones, sino cómo llega, cómo se consume. No existe no existe un análisis de qué es lo que estamos consumiendo y entonces allí democráticamente no tenemos las mismas herramientas del por qué. A ver, ok, si vamos a pedir a la población que deje de consumir una forma cultural que hace apología del delito, vamos a darle las herramientas para que pueda cuestionarlo, ¿no? Eso se habla, allí empezamos a hablar de democracia. Mira, esto, lo que estás consumiendo, tiene viene de tal cosa y dice esto, ¿no? Sobre esto otro. Entonces, pero darle la herramienta para que pueda el público, en este caso consumidor, discernir qué es lo que quiere consumir y qué no puede consumir y por qué consume lo que consume, ¿no? Y ahí ya hablamos en otros terrenos y entonces ya le damos herramientas para decidir si lo sigue consumiendo o deja de consumirlo. Porque si únicamente le quito las cosas sin explicar al público, entonces allí ya hay como ya allí ya la democracia ya no es pareja, ¿no? Ya no tenemos las mismas herramientas de análisis ni las mismas herramientas para discernir entre lo que estamos haciendo, qué decimos y cómo lo decimos, ¿no? Ante un determinado público. Justamente esto que tú mencionas, Rafael, por ello también a mí me interesó mucho analizar esta cuestión de la política educativa a través de un enfoque que se denomina análisis del discurso, análisis político del discurso, porque justamente me pareció, dentro de mi propio trabajo, observar que el problema también, más allá de las prácticas no democráticas que se realizan tanto en el gobierno como con diferentes tipos de sectores, ¿no? De la sociedad civil, me parece que también hay un problema en cuanto a algo que tú mencionaste que es bastante importante, de la manera en cómo se está entendiendo, de cómo se está significando la idea de democracia, ¿no? Porque Ujú, pues en la cuestión del imaginario de diferentes personas podrían decir, bueno, la democracia a lo mejor, y como también lo decía el maestro Colín, nada más se desplaza al sector político, ¿no? Al ámbito político de los diputados, de los senadores, de todos nuestros representantes, ¿no? Pero también hay otros tipos de imaginarios, ¿no? Por ejemplo, de que nosotros hemos sido bastante eh, como testigos más bien de, por ejemplo, algunos maestros que se resisten a ciertas políticas porque ellos también se conciben a sí mismos como actores políticos que también inciden en la democracia, ¿no? ujú. Entonces también eso me parece bastante interesante de, como bien les mencionaba, de cómo se está resignificando esta idea de democracia, de participación, ¿no? Y todo ligado a la cuestión de las políticas educativas, ¿no? Eso también es como otra de las vertientes que se pudieron trabajar, porque ello implica, como bien les reitero, ¿no? De cómo se van conformando este tipo de identidades, ¿no? Ya no nada más acerca del rol, por ejemplo, del maestro, del estudiante, de las mismas autoridades educativas, ¿no? Sino también en la construcción de su propia identidad, ¿no? Incluso de la misma identidad nacional, porque a mí me llamó mucho la atención, justamente hablando en cuestión de democratización, como por ejemplo en un país como México, ¿no? También se ha visto relegado en diferentes participaciones, digo, participaciones ligadas a la cuestión de la política educativa a nivel internacional, ¿no? Y eso, por Ujú. ejemplo, se pudo observar con el Consenso de Washington en 1989, ¿no? Como un ejemplo, y así como en otros tipos de espacios, ¿no? Incluso de arenas políticas donde también hay una idea bastante diferente en cuanto a lo que es la democracia, ¿no?
quiénes pueden participar, quiénes no, quiénes también están facultados o habilitados para participar. Entonces son muchas Ujú. cuestiones, ¿no? Que creo que el debate es bastante amplio y complejo. Me gustaría participar de algunas cuestiones, Marian, porque Rafael y tú trataron algo importante para el tema, ¿no? Voy a comenzar, por ejemplo, primero colocar a México dentro de una dimensión tradicional de las políticas públicas educativas. Yo te pregunto directamente, ¿cuál es el elemento tradicional de las políticas públicas educativas? Primero. Segundo, ¿cuáles son los agentes implicados? ¿Es el gobierno? ¿Es el Estado? ¿Es la Secretaría de Educación? ¿O son básicamente otro tipo de actores? Y lo último, si las políticas educativas analizan siempre esa dimensión declarativa donde aparece la formación integral, teórica y práctica para enfrentar problemas del mundo de trabajo desde la formación de los elementos educativos hasta el beneficio de la población. Pregunta, ¿son estas políticas públicas educativas las que están buscando un beneficio social o constituyen básicamente procesos declarativos a favor de partidos políticos, Cámara de Legisladores o Secretaría de Educación? ¿Hay algún elemento descentralizado en las políticas educativas, Mariana? Mm, Vaya, me parece bastante interesante justamente este tipo de preguntas, porque de entrada, digo, voy a empezar por la primera que me planteas. En cuanto a los elementos tradicionales, es interesante que nuestra constitución política, pese a que ha tenido en el artículo tercero como 7 tipos de reformas educativas, digo, hasta el momento, realmente si uno hace un análisis comparado de este tipo de políticas, vemos que han sido realmente mínimos los cambios desde Uh-huh. su establecimiento en la Constitución de 1917. O sea, y eso es una cuestión que también se problematizó en justamente la tesis, porque dentro de los discursos, sobre todo de las personas que se resistían a ese tipo de políticas educativas de corte neoliberal, decían que eran políticas enteramente neoliberales, pero haciendo un análisis ya más profundo, y por eso también la importancia de centrar estos estudios desde la temporalidad o desde lo histórico, porque realmente uno se da cuenta que los cambios han sido mínimos, mínimos. ¿No? Entonces, hablar de cuestiones tradicionales se podría decir que, por ejemplo, la idea de estos principios del laicismo, de la gratuidad, de la solidaridad internacional, son discursos que se siguen repitiendo hasta el día de hoy. O sea, se podrían considerar como tradicionales, pero no han perdido vigencia en los discursos oficiales, ¿no? Eso por una parte que me ha parecido bastante interesante. Por ejemplo, se ha hablado de que dicen, es que la calidad educativa, ese es un concepto enteramente neoliberal, ¿no? Porque ha sido, en el discurso se ha reiterado que la calidad ha sido como el concepto clave, ¿no? Para descalificar una política de tipo neoliberal. Sin embargo, la cuestión de la calidad, desde mucho antes, ya se venía planteando en otro tipo de discursos, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí me ha parecido interesante de cómo se han ido adaptando a las circunstancias pero cómo se han mantenido esos principios a lo largo del tiempo, ¿no? Eso ha sido bastante interesante, ¿no? Y que se desplazan, como menciono, no solo a las prácticas ya propiamente de los docentes, de los estudiantes, etcétera, ¿no? Eso por una parte. En cuestión de la descentralización, me parece, mencionabas, maestro Colín, eh, se, justamente es interesante que se ha hablado bastante acerca de la participación social dentro de no solamente eh, en cuanto en cuanto a los diálogos entre autoridades y la ciudadanía,
para la conformación de políticas educativas, sino en sí de todo el sistema educativo. Y eso sí ha sido reiterado en los discursos oficiales, sobre todo desde Miguel de la Madrid en los 80s. Pero, ¿qué pasa, no? Que si bien el discurso oficial mantiene esa idea de apertura, de diálogo, de participación, realmente también observamos cómo se han seguido manteniendo diferentes cúpulas dentro del sistema educativo nacional, ¿no? Cómo realmente se han tratado o de mantener como ciertos espacios para la participación, pero como también esos mismos espacios como no permiten ir más allá, ¿no? O sea, como que se mantiene, como que sí hay un intento de descentralización, pero en realidad son ciertos grupos quienes mantienen el poder y en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, eso por otra parte. Y no sé si, Colin, me podrías volver a plantear la segunda. Ay, Ok. ¿está cerrado el micrófono? Se No, trata de ver si efectivamente en este proceso donde aparece el gobierno, la ciudadanía, el Estado, la educación, realmente hay elementos coincidentes o cada quien está trabajando diferentes perspectivas sobre la educación, porque creo que hay un problema de desenfoque disfuncional entre cada uno de ellos. Por ejemplo, te voy a mencionar, cuando el Instituto Nacional de Antropología e Historia mantiene algún elemento importante dentro de sus proyectos, el Instituto Nacional de Bellas Artes tiene otro programa, la Secretaría de Cultura tiene otro programa y la Secretaría de Educación tiene otro programa. Todos tienen que ver con el sector educativo. La pregunta es, ¿hay una armonía? ¿Son coincidentes? ¿Son, digamos, aparentemente colaborativos o cada uno está trabajando por su proyecto? Y sobre todo, hay que decirlo, cada uno está trabajando para su partido político, porque mentira que el poder político no está realmente atorando o proyectando su formación en las instituciones públicas. Bueno, esa es mi pregunta. Pues es bastante interesante porque ya esta es una opinión personal, creo que Claro. debería, creo que debería articularse el gobierno con sus propias políticas, con sus instituciones y que haya un diálogo con otros. Pero el problema es que nosotros hemos observado que no ha sido el caso, ¿no? Por ejemplo, ya centrándome en la tesis de maestría que me enfoqué única y exclusivamente a la reforma educativa de 2013, que en definitiva, ¿no? Se habla de evaluación y se habla incluso de creación de diferentes instituciones, ¿no? Ligadas, ¿no? A justamente la mejora de la educación y de las evaluaciones y demás. Y bueno, sabemos cuántos recursos no se invirtieron también a este tipo de centros e instituciones, incluso también a ciertas universidades, ¿no? Que se financiaron también para que pudieran ayudar a la problemática de la mejora de ciertos contenidos en los planes de estudios, pero que también eso ha permitido observar, pues, justamente otro tipo de prácticas que no necesariamente van en beneficio de la educación, ¿no? Y desgraciadamente, pues, por lo que estamos viendo, creo que todavía falta mucho ese tipo de coordinación entre diferentes autoridades, ¿no? En diferentes dependencias. Pero sí, definitivamente y concuerdo con la idea de que sí deberían de estar en coordinación estas instituciones, ¿no? parece entonces que lo que hace cada institución que tiene su propio modelo, ¿no? El que implementa un modelo único educativo que no son armónicas entre sí, sino que de lo contrario, cada una jala para su molino y me hace pensar un poco en los debates, ¿no? Encarnizados que se tuvieron hace muy poco
acerca de la nueva escuela mexicana, por ejemplo, ¿no? En mi experiencia era estar frente a un grupo con un niños, con un plan de trabajo que digo, oye, este, este plan de trabajo no corresponde a lo que los niños requieren, porque también estando uno frente a un grupo se da cuenta que los contextos son totalmente diferentes. La situacionalidad de cada alumno, como de cada escuela, ya se llámese urbana o rural o semirural, son totalmente diferentes. Entonces, esto nos lleva a plantearnos que las problemáticas a las cuales que hay que atender, hay que modificarlas, pero si a rajatabla implementamos el modelo educativo tal y como desde la federación se nos impone, estamos solo sirviendo a una política que termina siendo como la norma, es es la narrativa del momento, ¿no? Es lo que está en boga, es lo que está en moda y quedamos bien con todos. Y el quedar bien con todos no significa que solo atendemos necesidades específicas de nuestro alumnado, ¿no? En las escuelas. No sé, esto es lo que se me ocurre decir al respecto. Pero déjame decirte, Rafael, que también es interesante, porque ese tipo de problemáticas o que nosotros pudiéramos decir, bueno, son contradicciones justamente en cuanto a la práctica política, ¿no? Acerca de estas cuestiones educativas realmente se ha normalizado en el gobierno, ¿no? No, o sea, normalizado y peor, legitimado por la misma población, ¿no? Que por eso es como bien les mencionan, es lo que va conformando parte de esa identidad del gobierno de este país, ¿no? O incluso de la misma gubernamentalidad, como bien era lo que les estaba yo comentando, ¿no? Eso es lo que ese tipo de contradicciones problemáticas es lo que da en esencia este tipo de gobierno, ¿no? Y justamente como mencionas ahorita con lo de la nueva escuela mexicana, ¿no? De cómo un proyecto, digo, ahorita pues sería cuestión de hacer un análisis porque yo ya no me fui para allá, Ujú. pero sí, pero sí justamente se ven ese tipo de cambios y contradicciones que también conforman parte del sistema educativo y de su manera de gobernar, ¿no? Entonces eso creo que está a debate, ¿no? Cómo esas contradicciones y esas problemáticas también se han normalizado en la práctica política en cuanto a corrupción, en cuanto a diferentes tipos de acciones, pero que están ligadas a lo educativo, ¿no? Pues a mí me parece importante, yo creo que sería un tema, a mí me gusta mucho el tema de lo que acaba de mencionar Rafael, ¿no? Ya como un problema específico. ¿Qué es lo que está de fondo con la escuela humanista mexicana? Lo que está de fondo no es un proyecto, lo que está de fondo son tradiciones. Hay una tradición que viene atrás. Está Pablo Freire, y atrás de Pablo Freire está otro tipo de gobernanza. Es decir, curiosamente las gobernanzas no se entienden en su momento, son como prácticas a futuro. Se implementan en un momento y van teniendo sentido no en su momento, no son sincrónicas, son a veces asincrónicas, se van a entender hasta después. Es un poco lo que pasó con la carrera de antropología histórica. Cuando empezamos, concretamente el maestro René Cabré y yo propusimos políticas culturales, derechos culturales, patrimonio, no había escuelas que trabajaran eso. Hoy en día hay un montón de escuelas que trabajan gestión cultural, muchas escuelas que trabajan gestión cultural. Antes no lo había. La segunda escuela que participó en eso fue la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, con la carrera de Patrimonio y Artes. Pero antes no había eso. Parecía que estábamos en un terreno de soledad, solitario, ¿no? Y en un terreno de soledad y solitario no hay gobernanza solitaria porque no hay una ejecución. En la medida que ya se ejecuta, ahora con 25 años de ejecución, empezamos a tener ya un crédito, pero 25 años para empezar a hablar de una carrera que antes no tenía expectativas y que hoy muchas carreras ya trabajan sobre cuestiones de políticas culturales en España, en Chile, en Latinoamérica y en México, dice uno, caray, creo que hay que dar importancia a aquello que nosotros formamos y ustedes que participaron en el programa. Entonces, ahí debe de haber una especie de elaboración de identidad. Fueron ustedes, digamos, elementos de innovación frente a aquellos que no nos daban ni un crédito.
Y esa gobernanza, en términos de antropología histórica, por ejemplo, tienen bien en arqueología, lingüística, social y cultural, o en etnología, quizás en etnohistoria. Pero cuando uno habla de antropología histórica, dice, uno trabaja temas que tienen que ver con elementos políticos, dice uno, oye, esos elementos de la ciencia política, no, es que esa antropología es tan holística que ahora participa en problemas filosóficos, sociales, literarios, artísticos y sobre todo de expectativas a futuro, como pueden ser los elementos de la inteligencia artificial. Y en ese sentido, lo que estamos hablando es de que quizás las nuevas escuelas mexicanas, nosotros fuimos de una nueva escuela mexicana dentro de la antropología cultural, ¿no? Y en ese sentido, nosotros somos también espectadores porque en su momento nadie veía la posibilidad y el desarrollo de esta carrera. Hoy en día, ustedes están comentando ya, en el caso concreto de Rafael, los procesos de innovación que él está trabajando, los procesos de doctorado en ciencias políticas, y desde mi perspectiva, siendo docente de varios antropólogos, dice uno, caray, la antropología histórica no solo está participando del imaginario, de la memoria, de la vida cotidiana, sino también de otras expectativas que a futuro no se ven en este momento, pero que van a ser visibles más adelante. Y lo señalo aquí subrayado, no son en el momento la posibilidad de visibilización. Más adelante lo van a ver. Un poco como decía, aquellos elementos que trabajaron, por ejemplo, a finales del siglo XX, ¿no? A futuro se ve mejor el presente. Curiosamente. ¿Cómo lo ves, Rafa? Es que sí, sucede que hay cosas, el conocimiento de pronto pareciera ser unos berenjenales, ¿no? Bastante difíciles de andar. Y cuando se parcela, el, solo hay que tener como, no perder el enfoque, ¿no? De qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Al- es muy sencillo de pronto escuchar que decir, es que antes la calidad educativa era mejor, ¿no? Estamos acostumbrados a decir que lo de antes era mejor, lo de antes era mejor. A lo mejor era, era otro enfoque, era otras herramientas, era otra narrativa que se requería para entonces, y ahora estamos construyendo una nueva narrativa que también estamos haciendo uso de las de las herramientas con las que contamos en nuestro contexto y en nuestra situacionalidad, porque sí, trastocó muchísimo el haber sobrevivido a una pandemia, el haber clausurado todo a una norma. Estábamos acostumbrados a una forma de vida y luego cambiar y luego volver a ver cómo nos adaptábamos. Y esto crea una ruptura a nivel social, a nivel psicológico, a nivel económico, de a nivel humano nos genera con bueno, fue un choque, es un choque, porque de pronto son 3 años de que las generaciones que tenían que ir a la secundaria dejaron de convivir, ¿no? De coexistir en un universo que también otras personas con esa misma mentalidad se desarrollan, y luego ese salto también tiene una repercusión a nivel personal, ¿no? Entonces genera otro tipo de conflictos y esas cosas sí se pueden analizar histórica y socialmente, ¿no? Las analizamos por qué suceden, cómo suceden, para qué suceden. Y ese tipo de parcelas es bien tener en cuenta, ¿no? Porque no podemos seguir llamando, diciendo que el pasado era mejor, sino que podemos de creer que, a ver, ya vivimos lo que vivimos, ¿no? O nos contaron lo que vivimos, pero ahora, ¿qué hacemos para enfrentar el presente, ¿no? No podemos también colgarnos cualquier bandera por brillante que parezca, ¿no? Y que es la que más me acomoda, ¿no? Sino que además tenemos herramientas, tenemos un bagaje de alguna u otra manera, seguimos en formación, pero con lo que tenemos vamos a poder tomar de aquí y de allá para tener un discurso un poquito, digamos, un poquito más seguro, un paso un poquito más seguro, un paso a la vez, pero por lo menos sabemos a dónde estamos pisando, ¿no? ¿Y qué es lo que hace falta? Así es como yo lo veo, digo, bueno, eh, volviendo a eso de los proyectos, que yo lo vi y dije, bueno, eh, siempre Springfield, ¿no? Está en todas partes, pero ¿qué pasa con con la periferia de la ciudad?
¿no? ¿Qué pasa con la periferia de la ciudad? O sea, donde las personas no van, eh, no van a poder asistir a una presentación de la orquesta sinfónica, no van a poder consumir determinado producto cultural, no van a poder ir a un festival de cine porque porque sus vidas, su vida cotidiana no se los permite, ¿no? El horario laboral, los hijos, la familia, y todo eso crea rupturas. Entonces, ¿qué hay que hacer? También hay que buscar otras dinámicas para poder hacer lo que hablamos de la solidarización de las artes y de la cultura y, y del trabajo de, ¿por qué no?, explicar y compartir el trabajo que hacemos en antropología, ¿no? Y a partir de allí no sé, a lo mejor es un poco una fe poética, ¿no?, de la que hablo, pero creo que ha dado dividendos. Pues muchas gracias y nada más me gustaría que en un minuto Marian nos comentara qué te ha dado la antropología histórica en tu formación, algo que nos pudieras comentar, porque Rafael ya nos dio muchas expectativas importantes. La próxima vez yo creo que me reúno con Rafa para comentar algo. Sí. Adelante. Sí, claro, pues de entrada la antropología histórica a mí lo que me dio fue algo bastante importante que tiene que ver el vínculo, como bien mencionabas desde un principio, con la comunidad, con la cuestión de la ciudadanía, porque del trabajar con los sujetos, ¿no? Eso más que nada a mí me ha aportado bastante la antropología histórica. Y en cuestión teórica, pues como bien les menciono, siempre he mantenido esa postura de que de la importancia de la temporalidad de los análisis, ¿no? En cuanto a la temporalidad de diferentes tipos de procesos, de fenómenos, etcétera, 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 ¿no? De abrir, ¿no? De aperturarnos justamente a otro tipo de disciplinas, no centrarnos únicamente en esta antropología monolítica, nada más centrada en lo cultura, 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 sino también tratar de vincularlo con otro tipo de disciplinas. Eso fue lo que a mí me pareció bastante interesante y que a mí hasta la fecha me ha nutrido en mis investigaciones y en todo lo que he hecho también en cuestión de divulgación. Y pues básicamente pues ha sido también más específicamente aquí en la Universidad Veracruzana con los maestros que, así como Colín, también la maestra Lulú, el maestro Sergio, el maestro René, el maestro Omar y todo ese equipo que me ha ayudado con todas las lecturas, con el conocimiento de diferentes tipos también de autores que nos han permitido nutrir nuestras investigaciones. Y ya no solamente eso, sino también que nos lo llevamos de manera personal, ¿no? Que nos ha cambiado también de cómo debemos de, ya no solo de comportarnos, sino en general, ¿no? Incluso de cómo de vincularnos con los demás, ¿no? Entonces yo en ese sentido le agradezco mucho a, a esta carrera y a todo el equipo de la antropología histórica aquí en la Universidad Veracruzana, pues todos los aprendizajes y todo lo que me pudieron ofrecer para mi trabajo. Perfecto. Muchas gracias, Rafa. ¿Cierras? Muchas gracias, sí, les agradezco mucho. Yo sé, estas charlas son de nunca acabar, así que tendremos que hacer una segunda y tercera vuelta, pero ya veremos en otro tiempo. Les agradezco mucho el favor de su atención y su disponibilidad. Gracias por conversar aquí. eh, y nos estaremos viendo en las siguientes charlas de antropología histórica. Muchas Hasta luego. gracias. Gracias, Marian. Gracias, Rafa. Nos vemos, Maestro, audición. Que esté muy que bien. esté muy bien. Hasta Excelente Muchas luego. tarde. gracias.